¿Qué tal, amigos? Estamos en Hey Cultura. Hoy es el cierre de este espacio maravilloso, el conversatorio que hacemos desde la Q Digital al suroccidente de Colombia. Y tenemos varios invitados muy queridos. La mayoría de ellos nos han acompañado a construir, a viabilizar la cultura desde esta mesa de trabajo. Y queremos agradecerles que hoy, viernes, estén con nosotros. Continuamos con esta dinámica gracias al aporte que nos hacen los diferentes creadores, hacedores culturales. Como tuvimos una entrada musical, qué mejor que una autoridad en el tema musical, coleccionista, investigador, creador de quizás una de las tertulias culturales maravillosas, más grandes que tenemos en nuestro país. Me refiero a Juan Carlos Mejía. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, José. Gracias a ti por la invitación, a los compañeros de la mesa, a la Q Digital, y estamos aquí, ¿cierto?, para conversar, para compartir un rato desde el espacio que yo manejo, que es la parte musical. Gracias. Bueno, Juan Carlos, comenzamos con un tema, un ícono, ¿no?, de la Universidad de la Salsa. La música decembrina se ha alimentado de los villancicos, de la música navideña, o ha sido a la inversa. ¿Cómo ha sido esa dinámica? De todas maneras, yo creo que sí se ha alimentado de algo, ¿cierto? Porque de todas maneras son géneros populares, ¿cierto? Cada país pues tiene, digamos, su propia celebración para esta época de Navidad. Digámoslo, en este caso Puerto Rico tiene unas costumbres muy arraigadas, y ese tema que escuchábamos ahora de introducción así lo dice, ¿no? Y tiene, claro, su origen en los villancicos, en España y en todo lo que es esta parte de Europa, ¿cierto?, que se practica eso, y algo del legado llegó aquí a América. A pesar de Caribe. Sí, a pesar de Puerto Rico, que es la sede del Gran Combo, digamos su cuna, hay una tendencia a mirar más melódicamente hacia Latinoamérica, a pesar de su condición de país libre asociado a Estados Unidos. Pero más latino, y en la música, sobre todo decembrina, se nota más, Juan Carlos. Claro, porque lo que te decía era, ellos tienen unas costumbres muy arraigadas en la isla. A pesar de que tienen cierta dependencia con los Estados Unidos, pero esa parte cultural de los boricuas, de los puertorriqueños, es importantísima, y para esta época se acentúa más. Y vos vas a Puerto Rico en esta época y eso es alegría, ¿cierto? Es música, es parranda, es aguinaldo, el lechón. Eso no se ha perdido en la isla como tal, ¿no? Bueno, otro de nuestros invitados es Juan Sebastián Vivas, profesor, escritor, dibujante y un gran amigo. Bienvenido, Sebas. Buenos días a todos, buenos días, José, buenos días a los compañeros pues, de mesa, a toda la audiencia también. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu espacio. Bueno, dentro de la producción de Sebastián, que ha visto la luz hace muy poco, hemos luchado para que esa producción salga adelante. Hay mucho que tenga que ver con este espacio de la Navidad, del fin de año, de los aires decembrinos, Sebas. No, la verdad mi enfoque es otro, la verdad. Como te decía la vez pasada, más de íntimo, más tirando a lo erótico un poco. Pero igual estamos conectados con esta época. Hace mucho tiempo hice algunos dibujos que no publiqué nunca, como casi todo lo que hago ahorita que tú me das los espacios, pero no, la verdad no tengo algo propio. Está en hora de hacerlo, sí, conectar con la parte musical, sí, bastante. Lo que decía Juan Carlos, esa Navidad pues, nos empapa todo, está arraigada en la cultura. De pronto lo que hablabas de Puerto Rico, pues que administrativamente obviamente está ligado al imperio, a Estados Unidos, pero el sentir del pueblo y todo es otra cosa, ¿sí? Ya es diferente. La literatura empapa eso, los ritmos
lo que decía, por ejemplo, acá tenemos la cumbia, el porro, allá tiene la murga en Panamá, la bomba, la plena en Puerto Rico, el son cubano, el aguinaldo. Entonces todo eso y son los cantares populares, propios de ellos, sí. Pero yo entonces lo vivo inmersito, pero no me he arriesgado como a plasmarlo, ¿sí? Sobre todo en texto, ¿no? Alguna vez hice algunos nacimientos, algo en producción de dibujo, pero no en cuanto a la literatura, no. Y me parece complejo porque mira que uno a veces toma eso como lo ve como tan silvestrico, como tan de ahí, y es algo bien complejo expresar lo que es el sentir y sobre todo conectar con ese vocabulario popular, con ese lenguaje popular. Es bastante complejo, te cuento. Es bastante simplificar, llegarle a la gente, conectar con la gente en ese lenguaje. Es difícil. Es bastante difícil. Sí. Bueno, Juan, aprovechemos, vamos a hacer retrotraer parte de lo que ha dicho Juan Sebastián Vivas. No sé, he escuchado, Juan, usted que es una autoridad en el tema como investigador, coleccionista, que los ritmos musicales con énfasis en la temporada decembrina son más melódicos que letras. Yo diría que se comparten los dos aspectos. Por ejemplo, hablemos aquí en Colombia, ¿cierto? Colombia tiene una tradición musical decembrina donde yo digo que se combina esos dos aspectos, y es una música, digámoslo, alegre, digámoslo lo que decía el compañero ahora, el porro. Recordemos entonces que en la década de los 40 del siglo pasado, el porro, digámoslo, se instala en México, y en México lo adoptan, ¿cierto?, para esta época decembrina, y es una música que combina la parte instrumental, la parte melódica con la parte vocal. Y entonces lo que decíamos ahora, todos los países tienen su tradición importante, y yo creo que eso se mezcla efectivamente, José. Bueno, nuestro otro invitado grande, que agradecemos que esté con nosotros, otro aliado que nos ayuda a construir Cultura, es Alex Manuel Serrano. Alex tiene una característica, una clasificación dentro de este mundo cultural maravillosa. Alex es librero. Vamos a contextualizar un poco. Posiblemente hay otras definiciones sobre el término, pero creemos que esta es una de las más aterrizadas, las que más tienen un polo a tierra. Si su niño o usted va a una biblioteca y encuentra a alguien que lo orienta, lo guía, inclusive ha leído la mayoría de los textos que están y tiene la capacidad de contextualizarle e indicarle cuáles son los textos que puede abordar para estudiar, para su investigación, está frente a un librero. Repito, no es la única definición, pero con esa queremos darle la bienvenida a nuestro librero, Alex Manuel Serrano. Muchas gracias, Alex. No, José. Muchas gracias, José, por ese saludo, a Juan Sebastián y a Juan Carlos por estar aquí en la mesa, a ti por invitarme, a la audiencia. Bueno, José, tú lo has dicho, esa definición es una pasión. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de haber leído y poder compartir lecturas, hay que hacerlo. Hay que invitar a la gente que se acerque a este maravilloso mundo de la lectura, ¿no? La gente dice, pero es que los muchachos ahora no leen. Sí, afortunadamente ya en Colombia tenemos bibliotecas digitales, entonces tenemos que buscar la manera de que esos muchachos también lleguen a esos espacios, ¿no? Conozcan estas bibliotecas digitales sin desconocer la importancia que tiene el texto en papel, el texto físico. Siempre hemos entrado a leer entre líneas. ¿Por qué no existen más bibliotecarios con esa condición de libreros que trasciendan la simple ubicación de un libro para entrar a analizar con el usuario los textos? Usted tuvo una ventaja para llegar a esa condición que es hoy de librero, y es haber tenido una gran maestra, que hoy vamos a hacerle un reconocimiento grande, y es doña Cecilia Rojas. Claro. ¿Cómo fue ese encuentro con la maestra, que hoy tiene su alumno acá con nosotros? Bueno, yo me voy más atrás, José. Yo me voy a mi época de escuela, la escuela José María Córdoba, escuela de varones. Allí tuve maestros,
profesor Dávila, el profesor Rodrigo Cuadros. Recuerdo un profesor de apellido Ruano, Pastuso, nos hacía comprar, en la diócesis vendían el periódico que se llamaba El Campesino, y ese era nuestro texto guía para la semana, o sea, nos volvió lectores, porque en ese periódico traía todo tipo de temas, políticos, económicos, medioambientales, sociales. Entonces había que leer la noticia, pero teníamos que debatir en clase, o sea, nos volvió críticos. Luego, cuando llego al colegio de Cárdenas, pues me encuentro con Villasís, Hostilio Martínez. O sea, cuando yo llego al lado de Cecilia Rojas Peña, yo ya tenía un bagaje literario y llegué a un mundo pues que me encantó. Como pez en el agua. Todo el mundo me dice, ¿tanto tiempo? Le digo, pues que llegué a un sitio, llegué donde me sentí cómodo, ¿no? A leer, a compartir lecturas. Por lo menos 2 de nuestros invitados asistieron a la biblioteca y usted Sí, los claro. orientó. Juan Sebastián y Juan Carlos también. Juan Carlos, bueno, también estuvo en esa dinámica. También de esa época, claro. Claro. Nos encontramos hace poco ahí en el cuarto piso, en el cuarto piso, y estuvimos hablando Sí, no, es que, digo, de eso precisamente. Sí. Afortunadamente, y yo lo digo hoy afortunadamente, en Palmira ya no hay una sola biblioteca, como pasaba en la época del 80, 90. Hoy, cuando tengo la posibilidad de visitar los colegios, yo les digo, vengan, es que en Palmira no hay una biblioteca, en Palmira hay 5 bibliotecas. Entonces no nos tenemos por qué quejar de que no tenemos espacios de lectura, donde tenemos espacios donde podemos llevar a nuestros niños. Una ventaja, a nosotros nos tocó que no nos prestaban los libros para la casa. Eso es cierto. Entonces usted tenía que leer por obligación ahí, ¿no? Ahora Sacar la copiecita. saque la copia, usted se puede traer un texto a su casa, compartir en familia, compartir con los abuelos. Pues esta semana tengo una experiencia, aquí tengo un libro de un autor que se llama Tommy E. Paola, americano. Y él tiene, los textos de él tienen que ver con todo el contexto familiar. Entonces él tiene un libro que se llama Un pasito y otro pasito. Entonces tengo un amigo que tenía el papá enfermo y el nieto es muy apegado al abuelo. Entonces te recomiendo este texto, leerlo con los dos. Cuando él me cuenta, me sale ver a mi papá llorando. Mi papá, que yo lo pensaba que era una roca, pero al escuchar el texto, ver lo que lagrimea con su nieto al lado, fue una maravilla. Le digo, es que eso lo da la literatura, ¿no? Es el encuentro, el llegarle al otro, llegarle al sentimiento. Y en un futuro eso es una fuente para la creatividad de ese chiquillo. Sí, cuando es que de pronto se mete por el lado de la literatura algo, y eso es una fuente para... No, y afortunadamente hoy, como digo yo, a nosotros nos tocó, cuando éramos chicos, ¿qué nos tocó leer? Los cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen. Claro. Hoy no, el mundo literario infantil y juvenil hoy anda con un despliegue grandísimo de grandes escritores. Y aquí en Colombia... Alex, en Finlandia ocupa los primeros lugares, casi siempre el primero en la prueba PISA, que es una medición internacional donde Colombia tiene un registro bastante regular, y aquí está nuestro profesor que puede confirmarlo. Resulta que uno de los ejercicios, de las dinámicas, de las interacciones que permiten que ellos estén, sobre todo en lenguaje, es la compañía, Juan y Jorge y Sebastián, de los padres a las bibliotecas. Hago esta introducción para que usted me diga, aquí tenemos uno de los textos maravillosos de la gran escritora colombiana Amalia Lowe. De pronto muchos de las personas que nos escuchan la recuerdan porque ella es la hija de un gran exministro de justicia. Era el procurador cuando lo asesinaron. Enrique Lowe Murtra. Ella es la hija de aquel extraordinario ministro que fue sacrificado, Enrique Lowe Murtra. Pero ella se ha hecho un nombre como escritora de literatura infantil. ¿Cómo se aborda a una Amalia Lowe y a un Jairo Aníbal Niño, que es como más de la época nuestra de literatura infantil? Son 2 tipos de lectura para que ese niño ingrese, se incorpore a la lectura y alcancemos algo de lo que en Finlandia se maneja. Bueno, lo que pasa es que si nos vamos al año 79, que fue cuando Jairo Aníbal Niño escribió Zorro, que es la primera novela infantil en Colombia, pues cuando uno mira a Zorro, tiene un lenguaje muy, muy rural, ¿no? Al estilo Jairo Aníbal. Amalia ya llegó con unos textos que le llegan más fácil a los chicos, tiene mucha rima, mucho verso, de lectura más rápida que el mismo Jairo Aníbal Niño. Pero digamos,
Yo puedo decir que Jairo Aníbal Niño fue el que abrió el camino de la literatura infantil y juvenil en Colombia, ¿no? Fue el primero que se atrevió a escribir una novela para niños y jóvenes. Hoy no, ya en Colombia, por ejemplo, está Amalia Lowe, está Gloria Cecilia Díaz en el Quindío, está Huitrago en Bogotá, hay gente escribiendo en todo el país, inclusive hay bibliotecarios que hoy están escribiendo. No sé si ha oído hablar de Luis Bernardo Yepes en Medellín, que el caperuzólogo por especialidad en Colombia, tiene todas las versiones de Caperucita. Otra gran persona que fue creadora de la red de bibliotecas de Barranquilla, paisana suya, Carmen Alvarado Escorcio. Claro, amiga, Carmen, directora de la biblioteca de Confamiliar Confamiliar Atlántico. Ya se volvió escritora, está escribiendo, ya sacó su segundo texto. Extraordinaria, Carmen. Entonces dice uno, y a mí alguien me preguntaba en estos días, ¿será que te va a pasar lo mismo? Después de que dejes los pasos te vas a dedicar a escribir. Y me puse a pensarlo, ¿no? Lo ponen a uno, puede ser, uno escribir todo lo que uno ha... Vamos a saltar al otro tema, ahora lo hablamos, Okay. y es la promoción de lectura. Listo. Por eso tenemos estos libros acá. Ahí vamos a compartir con nuestro cuarto invitado, Jorge Díaz. Qué gusto nuevamente tenerte, Jorge, acá. Con Jorge, más que amigo, compartimos varias producciones de espacios culturales. Sé de su capacidad, de su trabajo, de su tenacidad y su compromiso con la cultura, desde un tema bien complejo, Jorge, como es visibilizar y rescatar lo ancestral, en este caso lo arqueológico. ¿Qué tan difícil es? Bienvenido, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, José, y nuevamente aquí ya como en casa. Parte de la familia. Pero con muchísimo gusto, José, siempre acompañándote en tu programa y bueno, con invitados de la categoría que tenemos el día de hoy. Muy contento de estar aquí. José, complejo, visibilizar el tema Malagana es difícil, precisamente por lo que hablaba. Jorge, visibilizarlo es complejo, y sí, lograr que la comunidad lo interiorice, que más complejo aún. Claro, es más difícil, por eso nosotros nos hemos dado a una pequeña tarea que es tratar de llevarlo a los niños, ¿no? Entonces hemos hecho un esfuerzo en la fundación. Nosotros no somos escritores, no tenemos ni idea de ese tema, pero hemos tratado de toda esa teoría que hay de Malagana y tratar de simplificarla al máximo, ¿no? Y hacer unos pequeños textos, unos pequeños ensayos que puedan entender los niños, y hacerlo con un lenguaje como si fueran niños. Entonces toca sentarse con la sobrina y toca, ¿cierto? Y que ellos le ayuden a uno para poder acomodar esos textos, y que cualquier niño, cualquier persona, porque no solamente son niños, sino que tenemos adultos mayores que difícilmente leen o entienden, ¿cierto? Pero mire, Jorge, y compañero, vamos sacando unas conclusiones maravillosas, y no estamos siendo la panacea, sí, mi querido Seba, correcto. pero aquí es clave la presencia del padre, la madre, la familia. Sí, claro, ¿no? claro. Porque mire, para la lectura, si familiar. Finlandia logra esos niveles tan altos en las pruebas PISA, Claro. que es una medición internacional, pero si está el papá, la mamá, y los acompaña en la biblioteca para el tema ancestral, también es clave que esa figura, esa réplica malagana, la toquen entre todos. Sí, claro, y de hecho muchos de los proyectos que hemos hecho a los niños, a los más pequeñitos, pues como no manejan muy bien todavía muchos de ellos el tema de las redes sociales, ¿cierto? No tienen, los niños, los más pequeños no tienen celular, no tienen WhatsApp, ¿cierto? Algunos de esos proyectos son virtuales, ¿cierto? Entonces el padre de familia sí o sí tiene que estar allí. Y aparte de eso, por ejemplo, nosotros hemos hecho algo bien curioso, que es el tema del 3D, ¿cierto? Entonces hemos convertido imágenes de la cultura malagana en 3D. Entonces a los niños simplemente se les entrega un link y una máscara, ¿cierto? Que es tipo gafas 3D, entonces los niños llegan a la casa y el padre de familia inmediatamente se interesa, porque dice, ¿y eso qué es? O se acuerda de cuando ellos iban a ver 3D con las gafas azul y rojo, ¿cierto? Del papelito, no como ahora que son unas transparentes, que ha avanzado la tecnología, y termina el padre de familia viendo y leyendo y ayudándole al niño en ese proceso, ¿cierto? No, inicialmente no lo buscamos de esa manera, pero el resultado fue ese, y insistimos mucho con este tipo de proyectos que tienen que ver con el 3D y con estas herramientas que le permiten pues llegar no solamente al beneficiario inicial, que lo tenemos nosotros planteado desde hace muchos años, que son los niños, sino que de a poquito se van involucrando los padres de familia. Fíjate, Jorge y compañeros, en la reciente experiencia que tuvimos, y Ale nos acompañó en la versión número 15 del encuentro de coros navideños,
cuya producción realizamos desde EI Cultura, y un elemento que fortalece los coros, y después de tanto tiempo logramos trabajarlo, fue la presencia de padres dentro de los coros, dejar esa posición de tribuna, de público, para involucrarse en el ejercicio. Y ahí salto a la música, para interpretar y recuperar, y cabe la definición de legado, así como el tema Malagana ancestral, para que ese legado no quede en ustedes, que tienen un trabajo increíble, que se lo reconocemos a tu organización, Juan Carlos. ¿Cómo hacer, en este caso, para involucrar a los niños? Porque ya los adultos están, contrario a lo que ocurre acá con Mira, los que esa es una pregunta interesante. Pues el grupo que yo manejo, que se llama Asomelopal, Asociación de Melómanos y Coleccionistas, pues digamos los que estamos ahí, ¿cierto? Pues ya tenemos nuestros años, y ya son 27 años de actividades, de esos eventos que se hacen allí en la plazoleta de Confandi. Pero ha servido mucho el tema de las redes sociales. ¿En qué sentido? ¿Cierto? Nosotros publicitamos el evento y estamos notando que en los últimos años, digo usted, en los últimos 2 o 3 años está llegando gente joven. Cuando yo digo gente joven, es gente por debajo de los 30 años, muchachos de 23, 24 años, a oír esa música que fue grabada, que se escuchó hace 40, 50, 60 años. Entonces yo creo que los medios, la difusión, las redes sociales han servido mucho para que ese legado que nosotros arrancamos hace 27 años, o 6 compañeros, se traslade a estas nuevas generaciones, y eso nos satisface mucho, porque lo estamos notando. Bueno, ahí entendiendo hacia dónde va José, por ejemplo, tus hijos, ninguno le gustó estar a tu lado. Pues yo tengo una experiencia, tú conoces tengo un concuñado, Sí. Miguel Ángel Vergara, Claro. de Cali, coleccionista, inclusive esta mañana estuvimos en su casa oyendo música un rato. Su hijo menor llegó un momento donde estuvo al lado, y este le gustó, pero en un momento donde dio el paso al costado. Entonces entiendo la pregunta. En el caso, bueno, en el caso por ahí es como que ese legado que ustedes tienen no se vaya a perder, ¿no? Que alguien de la misma asociación vayan surgiendo los muchachos de atrás. Esa es como no solo como la idea. como acudientes o oyentes del espacio, sino dentro del mismo Que en un vínculo. momento dado inclusive pueden hacer una lectura de un pasaje de una canción muy importante que les llegue, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular mío, pues yo tengo 2 hijos. El mayor tiene 27 años, es arquitecto, le gusta la música, y de vez en cuando lo oigo allí en el computador escuchando música de Blades, de Colón, de la O, que me llama la atención porque es un tipo joven. El otro hijo mío, que está en España, de 23 años, también. Yo veo que él, digámoslo, le gusta. Yo no me puedo apartar de que ellos, cierto, siendo jóvenes, cierto, se dejen influenciar o estén influenciados por las nuevas sonoridades, por lo que ya sabemos, que para mí, pues, muy respetuosamente, pues, yo no sé hasta qué punto Guardan es música. distancia. Sí, no, yo no. Entonces yo no puedo tampoco, cierto, entre comillas, obligarlos a ellos, pero sí hay un acercamiento con la música que he manejado yo, que es la música afrolatina, que es la música de origen cubano, puertorriqueño, colombiano, venezolano, y el jazz. Juan, en tu caso es un ejemplo para resaltar, para subrayar, porque gracias a que has construido un museo quizá de lo más grande de esta parte de Colombia, que es el Tumbao de Juan. El Tumbao de Juan, que Sí, es un museo realmente maravilloso, de un rigor en la selección y de una amplitud afectiva en cuanto al espacio, porque Y realmente disciplina, ¿no? Porque eso hay que ponerle también mucha disciplina. Y el conocimiento que ustedes tienen ahí está presente, usted tiene el respaldo. De cierta forma, el llevar, y con eso podemos dar como puntada a los padres, a la familia, llevar, que fue lo que tú hiciste, llevar la música a tus hijos, porque tu hogar queda en la misma edificación, eso ayudó mucho. Pero contextualizándolo, qué bueno, hay que llevarle el siguiente paso, la siguiente acción es eso, que los muchachos tengan la posibilidad por parte de iniciativa de sus padres de tocar. En este caso tú lo haces con tus muchachos, pero también hay que abrir el espacio al resto de la comunidad. Yo diría que sí. Joven. Mira, el espacio que yo tengo, pues digámoslo, tengo que darle también crédito a mi esposa,
que ya no está en este plano, me apoyaba mucho. Y yo creo, pues el sitio en este momento no es un sitio público, es un sitio privado para los amigos. Vos has estado allá. Sí. Pero, pues, o sea, digámoslo, se puede pensar más adelante, ¿cierto? Abrir el espacio, digámoslo, como decimos, para los muchachos, para que lo conozcan, ¿cierto? Y yo creo que eso es viable. Una tertulia para los muchachos, ¿no? Ustedes que tienen una programación con el qué Estado. Idea, comenzar a meterles el cuento, ¿cierto? De qué es el coleccionismo de la música que nosotros difundimos hace 27 años con el grupo. Y bueno, eso mismo se está haciendo en Cali. Precisamente ahora que arranca la feria, el del 26 al 30 hay una actividad que se hace con muchachos que llaman los melomanitos. Eso es bacano. Entonces todos los días del 26 al 30 en las canchas panamericanas hay un espacio para los pelados, para que ellos programen música, salsa, música de colección, música antillana desde el tornamesa. Entonces sí, eso es, digamos, lo que son iniciativas bien interesantes. Entonces bueno, acá también podemos copiar algo, ¿por qué no? Sebas, en el caso tuyo, más específicamente a la literatura, ¿cuál es como el camino? Ir, bueno, mecánicamente llevarle los libros a los jóvenes, a los niños. Pero compartir la selección de los libros podría ser una salida. En cuanto a eso, voy con lo de la música y voy a hilar varias cosas. Por ejemplo, ese espacio que ellos inicialmente construyen con una intención, la gente, la comunidad mira lo que hay ya, una asociación y todo, se va apropiando de eso. Entonces voy a lo de Maragán ahí. Entonces, apropiación de la cultura, ¿sí? Porque falta una articulación. Yo trabajé hace muchos años en la Santiago, en bienestar universitario, y hablamos con los otros bienestar de la Nacional, de la del Valle, la Nariño, que es que falta que estas instituciones conecten con la comunidad. Y hace falta, por ejemplo, hay algo que yo veo flojo, y vamos ahí con la literatura y la música y las artes en general, que es la Secretaría. ¿Para qué está? ¿Sí? O sea, para aplicar lo que diga el ministerio, o para también generar cultura y generar conocimiento a partir de políticas públicas. Por ejemplo, lo tuyo tiene que ser algo parte de una política pública, apropiarse de eso. Es que tener un descubrimiento arqueológico en una ciudad, no, eso potencia. En Europa esto sería pues como Atapuerca, en España como Altamira, ¿sí? O sea, es que eso sería el boom. Entonces mire cómo nos desconectamos, y esa desconexión es lo que estás hablando de la literatura, de la música, porque la vida moderna nos ha llevado a eso, a desconectarnos del núcleo familiar, de la tradición, lo que empezamos con los villancicos, y mira, eso es, y la música, esta música decembrina, bailable, esta época conecta con la tradición, que yo te decía que era un lenguaje bastante complejo por lo simple, sí, conectar con eso. Entonces mire, en el momento que tus hijos no necesitan dedicarse a eso, pero tienen el conocimiento en cualquier momento a flor. O sea, saber que pueden hacer las dos cosas, ser un arquitecto, pero también estar conectado y también ser capaz de tener un espacio, por ejemplo, como este. Y eso va pasando de generaciones en generaciones. Hay tradición. ¿Qué se necesita para la tradición? Lo que estaba hablando de Finlandia, que el papá vaya con el hijo, que comparte el espacio. Y en cuanto a la pregunta tuya de la selección, pues es lo mismo que decías de la música, ya con las sonoridades modernas, o sea, que cada uno encuentre su voz. Obviamente uno aspira, pues lo que le gustó a uno es una base sólida para que usted después explore desde sus inquietudes, desde su generación, porque es que no podemos estar, cada generación, claro, no podemos estar ajenos a eso, cada generación tiene una manera de sentir, de interpretar un mundo con sus complejidades que lo influencia, ¿sí? Entonces eso, mi papá, por ejemplo, ahora que decía lo de las sonoridades, mi papá que era músico decía, no hay música buena ni música mala, hay música bien hecha o mal hecha. Esa sonoridad no es mal hecha, para mí, musicalmente. Y sigo un youtuber que llama La Cata Musical. Bueno. El tipo, y en estos días hace tiempo ya, sí, claro, sacó un programita y decía que la música no es un arte, sino un lenguaje con el que se puede hacer arte. Entonces ese lenguaje puede ser
bueno o malo, más O fluido, malo, sí, menos claro. fluido, de acuerdo. Lo mismo que nos pasa con el lenguaje hablado. O sea, en tus limitaciones está si te puedes hacer entender bien, si sos chabacán para hablar, si sos más erudito, más fluido. Entonces también es eso. Entonces, en cuanto a eso, ¿verdad? La transmisión de ese conocimiento, ¿sí? Esa tradición, necesitamos estar cohesionados como familia, como sociedad. Y ya que cada uno, a partir de lo que uno lo pueda influenciar o mostrar, como el bibliotecario, como el librero, también van encontrando, explorando sus propios gustos o conectar con el tipo de lenguaje. Porque a mí vino Efraín Medina Reyes, un costeño, Sí. y vos lees eso, es un lenguaje descarnado y todo, pero es genial, me parece a mí. Pero y lo critican mucho precisamente por ese lenguaje, pero es una voz nueva, moderna en Colombia. Y una vez me leí un libro de él y uy, este man, o sea, porque choca, porque es un lenguaje a veces todo escrito, pero es una narrativa buena y potente. Pero ¿sí? sincero. Sí, exactamente. Entonces, mire, es una voz que me llegó a mí. A otro le tocará a otro. Entonces sí, pero también está bueno conocer a Beethoven, conocer a Gabriel García Márquez, ¿sí? Conocer a Faulkner, todo eso, pero ya después algo más contemporáneo con lo que yo conecte y que esté de verdad diciendo lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Y ser capaz de eso. Entonces un poco eso. Sí, obviamente en un instante uno lo influencia con los cuentos, con eso, o con la música también, ¿entiendes? Y volvemos siempre a la fuente. La música, Richie Ray inclusive hizo una producción de mi amigo Juan Sebastián, que era basado en música de Johann Sebastian Bach. ¿Amigo? Sí. Amigo Juan Sebastián se llama, y eso son textos, son piezas musicales basadas en obras de Juan Sebastián. Sebas, me va a permitir hacer un paréntesis. Un gran amigo que inclusive estuvo invitado a uno de los Cultura es David Lara. Él actualmente es el director de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. Ya él en las redes nos había preguntado, pero ahora está comunicado con nosotros y la pregunta es para Jorge Díaz. En Cartagena, en Bolívar, Sí. hay malagana y él quiere Sí. saber como que afinidades o qué es malagana acá en el suroccidente. Y de paso aterrizamos el tema para muchos de nuestros amigos. ¿Qué es la Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana, Jorge Exactamente. Díaz? Malagana es un término que se acoge debido al sitio donde se encontraron los hallazgos arqueológicos en el año 1992 en el corregimiento Bolo San Isidro de la ciudad de Palmira. Entonces, ¿qué ocurrió? Y pues inicialmente cuando aparecen estos hallazgos, los primeros estudiosos, ¿cierto? Los primeros profesionales creían que esta cultura indígena tenía que ver mucho con la cultura calima, ¿cierto? Y ya cuando se hacen los estudios en profundidad, pues se dan cuenta de que no, que es una cultura prehispánica más antigua que calima, y cuando esto ocurre, cuando es una cultura que aparece por primera vez, Estamos hablando de 3.800 años tal vez. casi 3.000 años, sí, entre 2.800 y 3.000 años de antigüedad. Entonces, cuando esto, mucho más antiguo que Calima, entonces cuando esto ocurre, que es una cultura que recién aparece, ¿cierto?, que no tiene relación con otra o que no viene, viene de otra cultura, ¿cierto?, se le da el nombre del sitio donde se encontró. Entonces, como se encontró en inmediaciones de la hacienda malagana, entonces por eso se habla de la cultura malagana, pero el nombre real es Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana. Es que ese nombre tan largo, ¿cierto? Eso es bien difícil de aprendérselo. Entonces la gente, inicialmente el corregimiento Bolo San Isidro, que es la cuna de la cultura malagana, inicialmente pues le dieron el nombre cultura malagana y empezaron a entenderlo como cultura malagana para facilitar. Exactamente. Lo otro, y usted me Sí. corrige, es que malagana ni es cultura, Ajá, correcto. ni es civilización, es un periodo. Es un Pero periodo. toda esa explicación técnica, Sí. obviamente ya en la interrelación diaria uno no la maneja. Entonces dejémosla en cultura malagana. Sí, correcto. Ojalá que el amigo en David, Cartagena, el sí, costeño, pues
haya quedado claro, con mucho gusto, ni me va a faltar. Claro, claro que sí, porque hay un Malagana allá en una zona de Bolívar, del Sí. sur de Bolívar. Entonces, Juan, que Correcto. ha viajado últimamente mucho por el Caribe colombiano, tiene que darse una pasadita por esa bien. región. Pero bueno, tenemos al librero, al lector. Otra faceta de Alex Manuel, porque su condición de librero ya la conocemos, la realiza hace muchos años, pero la promoción de lectura, Alex, y te vamos a pedir que nos leas un fragmento de Amalia Lowe. Bueno, gracias, José. Con la lectura dramática que hace usted frente a ese público difícil. Esa es otra pasión, ¿no? Yo creo que la mejor manera de compartir un texto es que a uno le llegue. Por ejemplo, yo he tenido inconvenientes con mis compañeros cuando, llega un grupo, y van y cogen cualquier libro, y yo, ¿cómo así? No, venga, es que usted tiene que degustar lo que usted va a leer, para poder que ese sentimiento aflore cuando usted lo está leyendo. Y eso sucede, por ejemplo, los textos de Amalia Lowe son unos textos. Este texto se llama Tito, Pepita y el intruso. Es hecho aquí en Colombia el libro por Ediciones B. Dice: una linda mañana, Tito y Pepita estaban de paseo cuando vieron llegar a un desconocido. ¿Qué es esa especie de tapete con patas caminando en nuestra pradera?, preguntó Tito. Parece un perro sucio, contestó Pepita. Sí, sucio y descarado. ¿Quién le dio permiso de poner ahí su choza?, gruñó Tito. Escribámosle un poema para que sepa lo mal que nos cae. Así haremos que se vaya, exclamó Pepita. Señor invasor, usted huele a perro mojado. Se nota que nunca se ha bañado, su aliento es de ratón asado, su cara parece un patacón pisado. Váyase, pues no lo habíamos invitado. Mientras el perro dormía, los hámster dejaron el poema frente a su puerta. Al día siguiente, Tito y Pepita salieron temprano y prepararon un montón de piedras para defenderse del enemigo. El perro salió, miró la hoja con el poema y lo saludó con una inmensa sonrisa. Se debe estar burlando de nosotros, dijo Tito. Sí, refunfuñó Pepita. Tendremos que escribirle un poema mucho más feo. Señor Sonrisita con babita, de su choza salió un gran ruido que nos dejó sordos de un oído, pues usted se tiró un pedo gigante como salido de un elefante. Nuestro poema no hizo ningún efecto. Necesitamos escribir un poema realmente feroz para sacar corriendo a ese pegote. Esforcémonos más, insistió Pepita. Queridísimo vecinito feo y cochinito, su pelo despelucado de pulgas está infestado. Se cepilla los dientes con veneno de serpientes, toma jugo de remolacha con patas de cucaracha y duerme en una vaca con caca de vaca. Al día siguiente, el perro les mandó un inmenso beso. ¡Ay! Perro horrible y apestoso, eres demasiado asqueroso. Tu beso fue baboso, gelatinoso y pegajoso, con fragancia de ajo y color de renacuajo. Eres como un moco en la nariz atascado, como un piojo en el pelo alojado, como un mugre en el ojo enterrado, como un pelo en la sopa encontrado, como cuando uno se ha resbalado y se le queda un popis en el pie pegado. Vete, vete, vecino indeseado. Nos mandó flores, no queda más remedio que atacarlo de frente, con uñas, dientes, puños, piedras, palos. Estaban tan furiosos que no se percataron del peligro que los acechaba. ¡Qué almuerzo tan apetitoso! ¡Suelta a mis amiguitos gatitos! Pobrecitos, ¿están bien? Sí, gracias a ti, dijeron Tito y Pepita abrazando al perro con ternura. ¿Cómo te llamas? Sigismundo, contestó el campo. Sigismundo, ¿por qué nos salvaste? ¿Acaso te gustaron esos poemas que te mandamos? ¿Poemas? Yo no sé leer. Pensé que era papel higiénico. ¡Qué tristeza! Boté todos esos tesoros. Podemos enseñarte a leer, dijo Tito. Te escribiremos nuevos poemas, añadió Pepita. Sí, qué bueno. Muchas gracias. El alumno aprendió muy rápido. El mejor perro del mundo se llama Sigismundo. Lindo, gentil, valiente y fiel. Amoroso y dulce como la miel.
Cuando miramos tus tiernos ojitos, se derriten nuestros corazoncitos. Aunque tu pelo parezca una palma, te queremos con todo el alma. Muy bien, Alex. Esa es la promoción de lectura. Qué difícil es, qué complejo, pero usted lo viabiliza y eso nos alegra mucho, Alex, desde este territorio que hemos denominado el corazón de la cultura, porque usted viabiliza. Aquí no es, Sebastián, tener el obstáculo, sino saltar al terreno de la realización. Vamos a la segunda parte y les voy a pedir a cada uno, desde el territorio cultural que manejan, que producen, que construyen, del cual son hacedores, que nos digan cuál es ese año 2024 ideal para la cultura local, nacional e internacional. Vamos con Juan Carlos Mejía. Bueno, José, digámoslo que hay expectativas, digámoslo desde el campo que manejo yo, que es la parte del coleccionismo de la música, y esperamos que digámoslo así, desde la nueva administración, ¿cierto? Porque pues de todas maneras el evento que nosotros hacemos cada vez allí en Compandi pues demanda algunos costos, algunos gastos, tener el patrocinio o el respaldo del ente municipal y específicamente lo que es la Secretaría de Cultura, ¿cierto? Pues para seguir con este trabajo ya de 27 años, como les digo, 302 audiciones que se han hecho y bueno, tener ese respaldo. Esta es una entidad sin ánimo de lucro y lo que pretendemos es seguir en la brega con la parte musical y el conocimiento, y lo más importante, compartirlo con la comunidad en el espacio público. Es muy difícil, y volvemos a la palabra viabilizar estos montajes que son maravillosos y son necesarios para que la comunidad haga parte de ellos. Es muy difícil construirlo, Juan Carlos. Por ejemplo, si no se tiene el apoyo oficial. Te toca el apoyo privado, pero el apoyo privado a veces es complejo. Es complejo mientras tú te comprometes con el ente municipal, con la Secretaría de Cultura, ya hay un lazo, ¿cierto? Ya hay un vínculo, ¿no? Que de alguna manera a ellos les sirve, como imagen, como gestión. Estamos apoyando a los melómanos, que es un evento para la comunidad. Entonces yo digo que a nosotros nos sirve la parte pública, el apoyo público, sin desconocer también, ¿cierto?, que en algunos momentos hemos tenido el buen respaldo de la parte privada para hacer el evento, aunque como le reitero, hacer un encuentro de melómanos como el que nosotros hacemos no es que demande mucho dinero, muchos recursos, pero como se hace mensual. Juanca, ¿han pensado en insertarle nuevos rasgos desde lo pedagógico al encuentro? Digamos, resumiendo, el ejercicio que ustedes hacen es leer la música con anticipación antes que el público la escuche, hacerle una introducción. ¿Han pensado de pronto incorporarle nuevos elementos? Aprovechando que ustedes tienen una puesta en escena natural, maravillosa, que son los bailarines que asisten a este encuentro. Claro. Por una parte lo que es el baile, y aprovecho la oportunidad de lo que me comentás, digámoslo, de otras variantes. Precisamente mañana vamos a tener invitados, todos cordialmente invitados a una audición de jazz y latin jazz, que es otro cuento, digámoslo, que va muy ligado con la música que nosotros manejamos. Esto lo vamos a hacer mañana como otra faceta para salirnos, digámoslo, de escuchar, entre comillas, lo mismo, ¿cierto? A Ricardo Rey, a Boy Valentín, a Roena, bueno, a toda esta gente. Entonces mañana vamos a hacer un evento en el centro de convenciones a partir de las 4, entrada gratuita para que todos vayan. Audición de jazz y de latin jazz, que es otra faceta para, digámoslo, conocer de esta música, y nos estamos apartando un poco de lo que hacemos en los 10-11 meses del año. Mañana es una cosa especial, entonces espero que nos acompañe mañana a partir de las 4 en el centro de convenciones de centro la de convenciones de aquí, sí, cómo no, entrada libre, claro, total. Juan Sebastián Vivas, la misma inquietud, ¿cómo construir un 2024 arropado de cultura real, donde todas las manifestaciones
estén insertas y se les pueda abrir un espacio real. Bueno, yo pienso que pues teniendo varios enfoques aquí, ¿no? Y yo creo podrán coincidir conmigo, yo creo que se necesita apuntar más a la apropiación de la ciudadanía de esos espacios, ¿sí? Y obviamente ahí cuenta mucho lo que decía el compañero acá, que es el apoyo de la administración y entender que es que ellos están al servicio nuestro, ¿sí? Los que la Secretaría de Cultura no está para generar cultura como tal, es para apoyar todos estos procesos que han emergido espontáneamente, mira, ¿sí? Han emergido espontáneamente y entonces sí aspiraría a un 2024 una nueva administración pero también como apropiándonos como artistas de lo que ellos les corresponde hacer y también nosotros nutrir a la gente, conectar con esa gente para que la gente se apropie de esos espacios, exigir a la administración, ¿sí? Entender que están al servicio de la comunidad, que eso no es ganarse unos pesos o hacer esto por unos votos, ¿no? Que en última sacarán réditos igual, ¿no? Pero invertir un poco el sentido, ¿no? De quién está al servicio de quién, ¿sí? Y no es andar mendigando que para que me apoyen esto o aquello, no, es que los recursos están y como lo dices tú, mira, en cultura y en educación, obviamente entre más plata, pues mejor, pero realmente se puede hacer muchas cosas con unos presupuestos que no son tan elevados, sí. Siempre y cuando se hagan para eso, porque si vas a disfrazar un proyecto y le vas a meter más plata de la que vale realmente, pues obviamente se van a elevar los costos, ¿no? Pero sí un poquito más de responsabilidad de la administración. Y la cultura ya está, los procesos están, los diferentes focos de artistas están, ¿sí? Porque mire, todo lo que hemos hablado, yo he venido aquí ya varias veces y hemos hablado con pintores, con literatos, con la gente de la música, ahora con la gente de la cultura malagana, ¿sí? Entonces, mire, los espacios están. Entonces, un poquito, y la conexión con la gente yo pienso que está. ¿Sí? Porque pues no en vano son bien 27 años, por ejemplo, por poner de ejemplo este espacio, los coleccionistas. Eso significa que hay conexión con la gente. Lo de las bibliotecas está con todos los líos que tenga, lo de la cultura malagana, de todas maneras yo veo que hay una conexión y todo, y ahí han ido permeando esa difusión, llegarle a la gente, ¿sí? Entonces un poquito más de conectar nosotros y apropiarnos más, un poquito más de exigencia con esta nueva administración para que se apoye y desde el músculo para hacer más visible y fortalecer más estos proyectos que ya están. ¿Listo? Bueno, Jorge Díaz, ¿cuál es ese 2024 que dentro de la agenda del próximo año debe estar el tema ancestral, patrimonial que ustedes manejan? Bueno, José, yo creo que no es solamente el tema patrimonial y ancestral, yo creo que el tema cultural en general. Si bien es cierto, hablando como el tema de los recursos de la Secretaría de Cultura, a veces no son suficientes, ¿no? Siempre la mayoría de los recursos van obviamente para educación y para salud. Pero yo creo que llegó el momento de que el sector cultural se articule y trabaje unido. José, desde lo local, ¿y por qué debe ser así? Y desde lo regional, ¿no? Ya no vamos a tener esa disputa de la administración local con el tema de gobernación, ¿cierto? Ya creo que va a haber una articulación, pues lo político, quiera uno, no siempre está presente en nuestras realidades, y creo que nuestra realidad indica de que no va a haber esa disputa, que va a haber un trabajo también articulado entre los dos entes territoriales, y apuntarle muchísimo al fortalecimiento y a la difusión de todas estas manifestaciones, que hay muchísimas, pero muchísimas, José. Hay gente que lleva años haciendo cultura y, por decirlo de alguna manera, ya tienen ropa para crecer y para mostrarse en otros escenarios. ¿Y por qué articuladamente también con el tema no solo local y regional? Porque es que nos tenemos que dar cuenta de la realidad nacional. ¿Y qué dice la realidad nacional? Así que han desmejorado muchas cosas, pero por ejemplo el tema turístico es fuertísimo. Es muy fuerte, Colombia se está fortaleciendo en tema turístico y aquí cerquita, si nosotros no seamos fuertes turísticamente, aquí cerquita tenemos eventos y tenemos unas ofertas culturales súper importantes. A UGA van más de 2 millones de personas al mes a la Basílica. ¿Cuántas personas vienen a Cali a fin de año para la feria? Cierto que la salsa se volvió,
digamos, un escenario súper importante dentro del turismo y dentro de la economía, y estamos aquí en medio de eso, tenemos el aeropuerto, lo tenemos todo aquí cerquita, entonces yo creo que hay que articularse a nivel local y regional para esa nueva realidad nacional y aprovechar esos espacios turísticos tan fuertes, cierto, que está logrando Colombia a nivel mundial. Parece que por ahí es el tema, y tenemos una oferta fuerte en Palmira. Se ha demostrado con indicadores en los últimos años pues la capacidad de los gestores y creadores culturales, José. Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser hacia allá, caminando juntos. Gracias. Alex Manuel, ¿cómo aumentar ese nivel de lecturabilidad, sobre todo entre los jóvenes, entre los fortalecer niños? En Palmira la mesa de escritura, lectura y oralidad. Las últimas reuniones que tuve por Cali me di cuenta de que Palmira, siendo un municipio mucho más grande que Zarzal, La Paila, donde ya esa mesa tiene presupuesto propio. Aquí en Palmira esta mesa depende de la Secretaría de Cultura, entonces ojalá esta nueva administración vea que esta mesa es importante y le asigne unos recursos para empezar a trabajar más con la comunidad, más con la familia, para poder llevar más lectores a las bibliotecas. Bueno, la verdad es que queremos agradecerles a cada uno de los invitados por haber estado con nosotros. Este es el último programa del 2023 y de verdad muy agradecido con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, feliz Navidad, próspero año nuevo. Cultura les agradece porque gracias a los insumos que ustedes nos han compartido a lo largo del año hemos podido viabilizar ese tema de cultura. Muchas gracias, buenos días.